Avia Yala Televisión. Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? El tema de la OEA, el tema de la activación de la Carta Democrática es el tema que vamos a estar tratando en los próximos minutos. Los invito a compartir información con todos nosotros. En esta noche vamos a conversar con una linda amiga que es Mariana González del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos logrado que venga a nuestra invitación. Mariana, buenas noches, qué gusto de tenerte acá. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, a ver, la activación de la Carta Democrática para Venezuela, como lo ha dicho en varios espacios el señor Luis Almagro, el secretario general de la OEA, porque Venezuela está, dicen, en una situación difícil, está atravesando momentos difíciles. El presidente Maduro ha rechazado esto y dice que es una manera de intervencionismo a Venezuela. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es la mirada, la lectura que se tiene sobre esta problemática y cómo están en Venezuela, cómo están los venezolanos? Bueno, Lorena, yo creo que más allá de lo que hace Luis Almagro de invocar la Carta Interamericana contra Venezuela, tenemos que evaluar ciertos aspectos. Yo no podría venir acá a mentir a decir que en Venezuela no están sucediendo cosas. En Venezuela hay una brutal guerra económica, sobre todo sobre el pueblo venezolano, que se ha estado sorteando desde el Ejecutivo Nacional para que sea el venezolano el que menos resienta los efectos de la hiperinflación que ha desarrollado el empresariado venezolano, además la baja de los precios del petróleo, que no solamente ha afectado a Venezuela, que ha afectado a todos los países, claro, productores de petróleo. Pero bueno, Almagro introduce un informe de 132 páginas que está sustentado en una serie de, si no mentiras, por lo menos sin medias verdades, y yo quisiera acá explicar algunas de ellas. En primer lugar, él dice que la pobreza en Venezuela es muchísimo mayor a la que había cuando se produce el Caracazo. Para contextualizar un poco, el Caracazo fue un estallido social que se produjo en Venezuela el 27 de febrero de 1989, producto de un paquetazo económico neoliberal aplicado por el expresidente Carlos Andrés Pérez. En este momento estamos hablando de que la gente comía perrarina, alimento para perros, era lo único que podía acceder al bolsillo del venezolano. Él dice que en este momento, y se basa en informes hechos por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, que están alineadas a la derecha, a los partidos de derecha y los movimientos de derecha en Venezuela, y dice que la pobreza en Venezuela alcanza el 76%, en comparación con el 58% que había cuando se produce el Caracazo. Estamos hablando, si dice 76%, estamos hablando de que... ¿El Caracazo también estalló por el tema de la pobreza? Estalló por el paquetazo neoliberal que se aplica en Venezuela y que repercute principalmente en el ciudadano de a pie, no en las grandes esferas de poder ni económicas del país. Cuando dice 76%, te está refiriendo a que 7 de cada 10 venezolanos no tienen nada que llevarse a la boca para comer, y eso es totalmente falso. En Venezuela hay un tema importante que hay que destacar, y es la actuación de los medios de comunicación, que en buena parte han generado estas matrices comunicacionales. El hecho de que estemos pasando por... Los medios de comunicación, Mariana, para ir avanzando en la comprensión de la problemática venezolana, ¿quién controla los medios de comunicación? Yo creo que, como en la mayoría de nuestros países, los medios de comunicación están controlados por el poder económico, y Venezuela tiene el poder político, pero el gobierno no tiene realmente el poder económico en el país. Entonces hay un gran monopolio comunicacional que está controlado por, lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro en diferentes ocasiones, un eje que se establece desde Miami, Bogotá, Madrid. Es un eje que funciona y tú como periodista lo puedes constatar. Ves las notas que aparecen reflejadas en El País de España, ves las que aparecen en los periódicos de Colombia, de Bogotá, las que aparecen en Venezuela. Absolutamente hay una línea editorial que se cumple para fustigar al gobierno bolivariano de Venezuela. ¿Cuál es el impacto de estos medios de comunicación y cuál es la responsabilidad de lo que está sucediendo en Venezuela? Mira, el impacto que tienen los medios de comunicación es muchísimo, de hecho. Altísimo. ¿Por qué lo digo? Porque nos hemos dado cuenta, estoy hablando en el nivel internacional, ¿no ve?
nos hemos dado cuenta haciendo diferentes estudios, diferentes búsquedas de noticias, que la información que llega de Venezuela a los países, incluso los países amigos como Bolivia, es una información que da la idea de que Venezuela está sumergida en una crisis absoluta. Más o menos somos un estado parecido a Siria, con una guerra que nos está matando entre nosotros los venezolanos. Digo a lo externo, digo en el nivel internacional, porque eso es lo que refleja la prensa internacional. Pero en Venezuela, afortunadamente, a partir del paro del golpe de Estado del año 2002, nosotros como Estado y como país entendimos la importancia de los medios y se conformaron una serie de medios alternativos y comunitarios que en este momento llevan la información veraz al pueblo venezolano. La cuota de responsabilidad que puedan tener los medios de comunicación de lo que está sucediendo en Venezuela es alta, pero no es más alta que la del empresariado venezolano, que es el que está acaparando productos, que es el que está produciendo la hiperinflación, que es el que juega con el dólar no oficial para incrementar los precios. Los medios de comunicación hacen su trabajo, intentan estimular a la población venezolana para llevarla a un estallido social que no se ha producido justamente porque el gobierno ha tomado medidas para blindar al pueblo venezolano de lo que te comentaba al principio, la bajada de los precios del petróleo, la brutal guerra económica, el acaparamiento de productos, de medicinas, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué significa, qué podría significar, bueno, se ha hablado de activar la Carta Democrática, es decir, de acomodar la situación para que se vea que Venezuela, por supuesto, es un país que no se está sabiendo gobernar solito, sí, así digamos, ¿no? Entonces ya algunos presidentes, sobre todo el boliviano y el de Nicaragua, han dicho que los venezolanos tienen que solucionar sus problemas solos, claro, ¿no? Que ellos tienen que solucionar. Pero ¿de qué manera esta posibilidad de debatir, de llegar tal vez con la mediación de UNASUR, no sé, se puede provocar una mediación entre oficialismo y oposición en Venezuela? ¿Qué tan enfrentados están en esta lucha política que hay en Venezuela? Hay dos proyectos de país en este momento, bueno, en este momento no, desde hace algunos años ya confrontados, ¿no? ¿Cuántos ya? ¿Cuántos ya? 17 años de revolución. 17. No ha sido fácil, desde el principio no ha sido fácil, desde el principio cada quien quiere establecer, imponer sus posiciones, pero en este momento, ¿qué creo que es lo que pasa? Y que responde un poco a tu pregunta. Es cierto que hay dos modelos de país, es que es imposible que tengamos el control absoluto de las conciencias de la gente, sobre todo, ¿no? Pero esto tiene que definirse en un ámbito democrático, de votación. El voto es el elemento más común, pero a la vez el elemento más sencillo de la democracia. Emitir tu voto es un acto democrático. Más allá de que sea representativo, protagónico, de que tenga que venir acompañado con otras políticas, este es el elemento fundamental de la democracia. En Venezuela se han hecho más de 20 elecciones en estos 17 años de revolución, lo cual implica que no ha sido ni siquiera una por año, ha sido más de una por año. Cuando no las había, el comandante Chávez se les inventaba para medirse, para que el pueblo se diera cuenta de que había un proceso democrático en camino. Y la mayoría de estos procesos los ha ganado el gobierno bolivariano. La mayoría de estos procesos, hemos perdido dos, la reforma constitucional, y recientemente perdimos las elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué te dice esto? Que hay un pueblo que está activo políticamente, que está votando, que le gusta este gobierno, que no te quiso apoyar durante la Asamblea Nacional, y es totalmente válido, pero esto tiene que dirimirse en un escenario democrático. No podemos ceder el poder político solamente porque hay una parte del país conformada precisamente y mayoritariamente por empresariados, por medios de comunicación, que no quiera la revolución bolivariana por razones económicas, básicamente, ¿no? ¿Se afecta mucho a los empresarios en esta visión de país del proyecto de Hugo Chávez? Se han combatido los monopolios empresariales, eso es lo que se ha combatido. Ha intentado diversificarse la producción, la economía, y eso choca con el poder económico que siempre ha tenido. Digamos, si tú eres la que siempre ha hecho las tortas en la cuadra y llegan a imponerte 8 caseras que te hacen tortas, listo, ya no tienes el monopolio, te toca compartir la clientela, te toca buscar las estrategias, y eso ha molestado al empresariado venezolano, porque no estamos hablando de tortas, estamos hablando de millones y millones de dólares producto del ingreso petrolero, de las importaciones, etcétera. Y sobre lo que me preguntas de la Carta Interamericana, y hoy lo discutíamos con los compañeros, en sí misma no es un elemento negativo para los países. Incluso el presidente Nicolás Maduro la invocó durante el golpe de Estado que se produjo en Honduras y luego en Paraguay.
La Carta Interamericana protege a los procesos constitucionales, a los procesos democráticos, entonces debería protegernos a nosotros que hemos ganado todas las elecciones que ya te he dicho. ¿Qué sanciones impone? Una sanción que es básicamente moral, que es sacarte, digamos, del organismo, que no es la idea porque nosotros no deberíamos perder los espacios de debate político, pero no es gran cosa. Cuba estuvo muchos años fuera de la OEA y no pasa nada. Y en segundo lugar establece sanciones económicas que están sujetas a diferentes temas, digamos. Se te hace más complicado o te bloquean de lleno los créditos internacionales, sobre todo con instancias económicas internacionales. En cuanto a esto, el presidente Chávez en su momento blindó al gobierno venezolano de estas instancias y nosotros buscamos otras formas de financiamiento internacional, ya no estamos tan relacionados con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, estas sanciones no nos afectarían directamente al pueblo y al gobierno venezolano. Que sería una confrontación política importante seguramente, pero bueno, yo creo que lo que sucedió ayer en la sesión extraordinaria de la ONU da cuenta de que los países del mundo no están de acuerdo con la aplicación de la Carta Interamericana en Venezuela, sino de una salida dialogada entre los dos únicos voceros válidos que tiene esta disputa, el gobierno bolivariano y la oposición venezolana. No se ha alterado el orden constitucional, como se está hablando. No se ha alterado el orden constitucional. Se alteró en el 2002 por parte de la oposición, justamente, que provocó un golpe de Estado que produjo la salida temporal del comandante Chávez. En este momento, si bien consideramos que hay un golpe de Estado en ciernes justamente por la guerra económica que se nos está haciendo, por el bloqueo internacional, no hay un golpe de Estado en Venezuela. Hay la intención de producirlo por parte de la oposición, pero... Y justo ahora que tocas el tema de la constitucionalidad, está el tema del referéndum revocatorio, también muy hablado, muy publicitado. Sí. El referéndum revocatorio es una posibilidad planteada dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No es la salida, es una opción. Es uno de los caminos para dirimir los problemas. A ver, Mariana, pensando, ¿cuál es la diferencia entre este gobierno de Hugo Chávez, los años 14, me parece que hasta Hugo Chávez y la situación que enfrenta Nicolás Maduro hoy, como el heredero, digamos, de esta línea política de Hugo Chávez? ¿Cuál es la diferencia y por qué el país está pasando una situación económica tan difícil? Yo creo que lo que sucedió es que toda la guerra que se le aplicó al comandante Chávez en los 14 años que tú mencionas se redujo a aplicársela a Nicolás en estos 2 años, 3 años que lleva de gobierno. O sea, una vez que se produce la partida física del comandante, el ataque nacional, interno de la derecha e internacional fue totalmente brutal contra el presidente Nicolás. Todo lo que le hicieron al comandante Chávez en todos los años que estuvo, se lo hicieron a Nicolás en estos 2 años. Eso por una parte. Luego, ¿qué otra cosa sucedió? El empresariado venezolano se atrevió en este momento de lleno a esconder productos y acaparar productos para no ofrecerlos al pueblo venezolano, y eso genera una crisis. No voy a decirte, sí hay dificultad en Venezuela para conseguir productos alimenticios, sí hay dificultad para conseguir medicinas, pero pasan cosas como que consiguen toneladas de medicinas enterradas que ya se vencieron, que ya no son aptas para el consumo de las personas. Pasan cosas como la empresa Obomar, una empresa que se encarga de la distribución de huevos, una proteína básica dentro del plato venezolano, que acaba de tirar a la basura 3 millones de huevos que pudieron alimentar a 3 millones de venezolanos o venezolanas. Telesur saca un reportaje y los trabajadores de esta empresa dicen que sí, que ellos normalmente lo hacen, que es una práctica que les pide la empresa, que esos huevos llegaron en buenas condiciones, por supuesto, y los dejaron en el almacén hasta que se pudrieron y ya no son aptos para el consumo humano. ¿Estás hablando de que no hay o estás hablando de que acapararon esos productos, esos 3 millones de huevos en este caso? Eso por una parte, el empresariado ¿Cómo anda la producción de alimentos? ¿Producen ustedes alimentos? Producimos alimentos, también debo decirlo, porque no es la intención engañar a nadie, también debo decir que nosotros tenemos que diversificar nuestra matriz productiva. El petróleo para nosotros ha sido un gran elemento que ha ayudado mucho a nuestra economía, pero también hemos descuidado la producción porque
porque precisamente se produjo el boom petrolero, se descuidaron muchas cosas y nos abocamos a la producción petrolera. Esto no es culpa de la revolución ha intentado diversificar la matriz productiva del país, pero son 50, 60 años de este modelo, ¿no? Y en esto se ha empeñado el gobierno venezolano. Cada vez estamos haciendo las cosas mejor, estamos produciendo más alimentos, están Lácteos Los Andes, empresas que son representativas en este tema, pero que definitivamente es otra batalla que tenemos que dar a lo interno. Mariana. Fuera más fácil si el empresariado colaborara, ¿no? Pero, claro, pero no es lo que hace. Pero aparentemente no va a colaborar. Ahora, Mariana, ¿qué le conviene a Venezuela en este momento? Parece que los humores están muy subidos de tono también, entonces de pronto le conviene un poco a oposición y a oficialismo tranquilizarse y sentarse en la mesa del diálogo. ¿Por qué no se está pudiendo hacer eso? ¿Qué es lo que sucede? Mira, complicado con un parlamento, ¿no es cierto?, donde tiene tantos representantes de la oposición, al ordenamiento constitucional que tiene, que es el gobierno venezolano. Claro. Mira, yo creo que lo que corresponde para Venezuela y creo que para cualquier país que se encuentra en esta circunstancia es precisamente lo que se aprobó ayer en la sesión extraordinaria de la OEA, que es el diálogo. Digamos, ¿cómo puedes tú meterte en los asuntos internos de un país sin saber cómo son las fuerzas que se manejan allí dentro, los diferentes intereses que debe haber? La solución tiene que ser el diálogo. ¿Por qué no se ha concretado una mesa de diálogo que dé resultados en Venezuela? Porque cada vez que se plantea por parte del gobierno, porque también debo decirlo, ha sido el gobierno bolivariano el que desde Chávez hasta Nicolás Maduro han propiciado el diálogo en el país, cada vez que se logra la mesa, la oposición la patea esgrimiendo cualquier cantidad de argumentos que no vienen al caso. ¿No quiere conversar? ¿No quiere conversar? En estos años te has dado cuenta de que ellos han buscado las salidas violentas, inconstitucionales. ¿Por qué tendrían que conversar en este momento? Que además, supongo, se sienten envalentonados por lo que está sucediendo en la OEA, ¿no? Por el apoyo a Almagro, porque tienen la mayoría que ganaron democráticamente y constitucionalmente dentro de la Asamblea Nacional, porque somos un país con un sistema electoral blindado desde todo punto de vista, que es reconocido internacionalmente por su credibilidad. Entonces, cada vez que se han intentado establecer mesas de diálogos, la oposición la ha pateado esgrimiendo, como te digo, diferentes motivos. Y la otra cosa que ha pasado es que tú no puedes llegar a negociar sin estar dispuesta a flexibilizar alguna de tus posiciones. Y la oposición ha llegado con un planteamiento y esperan que eso se apruebe tal cual y no ceden ante algunas posiciones o propuestas que pueden tener. Y tú sin la posibilidad de negociar no puedes dialogar, no puedes establecer una comunicación concreta, porque además hay otra cosa que lo dijo Elías Agua durante la última mesa de diálogos que se estableció. Tienen que entender que ellos no son gobierno. Ellos no son gobierno, por tanto ellos no pueden tomar las decisiones que toma el gobierno. Ellos pueden establecer sus posiciones, se puede ir a una mesa con propuestas para debatir, para negociar. Pero no puede ser tuya la última palabra necesariamente, tiene que ser producto de un consenso, no puedes imponer tu violencia, no puedes imponer además tu posición que siempre ha sido violenta. ¿Cuántos muertos tenemos producto de las salidas que ha propuesto la oposición? Más de 40, 53 muertos en las últimas 2 guarimbas, sumando a los muertos. Que ha sido sangre chavista y sangre opositora, porque también debo decir que nosotros hemos puesto sangre en este proceso, en la construcción de esta revolución, no solamente la oposición, y no importa, porque no es más ni menos la sangre de un bando o de otra, pero aquí se han puesto vidas humanas. Entonces no puedes seguir apostando a la violencia, tienes que darte cuenta que la solución tiene que ser consensuada. Mientras el gobierno pide diálogo, la oposición pide una intervención a través de la aplicación de la Carta Interamericana. Complicada la situación. Complicada. ¿A dónde está apuntando la oposición venezolana? ¿Quiere el revocatorio a sacarlo a Nicolás Maduro de la presidencia? ¿A dónde está apuntando con todos estos movimientos, con todas estas estrategias políticas? Sí, definitivamente la apuesta de la oposición es sacar a Nicolás Maduro de la presidencia para ellos volver a tomar las riendas del país. Supongo, no estoy segura de que detrás de todo esto no está nada más hacerse con el poder político, sino con el poder económico. Recuerda que en el año 2002, 2003, cuando se produce el golpe de Estado, también se produjo un sabotaje petrolero. Y el presidente Chávez en ese momento decide cambiar la nómina de PDVSA e incorporar nuevos trabajadores, que ya no sean estos altos gerentes que robaban la empresa, que además hacían comercio con el petróleo del Estado venezolano a título personal. Yo creo que ellos vienen también por la recuperación de PDVSA, por la recuperación del dinero que perdieron en ese momento.
Esa es la apuesta definitivamente, lo han demostrado, sus planes se han llamado la salida 1, la salida 2, o sea, no quieres dialogar, quieres la salida del presidente constitucionalmente elegido. Está, como te digo, la figura del referéndum que jamás ha sido negada por el gobierno venezolano, pero que debe hacerse en los plazos establecidos dentro de la Constitución bolivariana. ¿Cuántas firmas se necesitan para el referéndum? En principio tendrían que haber recolectado 10 millones de firmas, que lo hicieron contando una cantidad de muertos que aparecen firmando, pero además de eso debieron activarlo desde el mes de enero, y lo sabían, y lo presentaron hace escasas semanas, o sea, no puede darse un proceso en los tiempos que ellos quieran tampoco, tiene que darse en los tiempos reglamentarios que están establecidos dentro de los mecanismos legales venezolanos. ¿Cómo se está manejando el tema de altos temas de corrupción, se dice, ¿no? Sobre todo en temas de PDVSA, justamente, ¿no? Que es una empresa realmente tan fuerte, tan grande y que obviamente tiene que ser pues manejada al centímetro para que obviamente las cosas vayan encarrilándose en los caminos de la institucionalidad que debe tener la empresa. ¿Cómo se está manejando? Bueno, como te comentaba, en el 2003 hubo un primer proceso de depuración de los funcionarios de la empresa que en ese momento, bueno, apostaron por la desestabilización, por el golpe, pero que además hacían transacciones a título personal con el petróleo de la empresa. En este momento sí, hay una lucha constante y directa del Ejecutivo Nacional por solventar los casos de corrupción, por castigar los casos de corrupción, y no solo dentro de la empresa petrolera, sino también en el sistema de distribución de alimentos, claro, en el sistema en los ministerios, digamos. En esto han sido puestos bajo la orden de la justicia diferentes funcionarios de diferentes organismos, de diferentes ministerios, de diferentes instituciones, han salido incluso esposados de los ministerios, también como una muestra de que el pueblo venezolano vea que hay una lucha contra este flagelo de la corrupción. Pues no dudo que sea oportuno que la oposición lo tome como una bandera política de ellos, ¿no? Pero también es necesario comparar lo que pasa en este momento y lo que pasó durante el tiempo que ellos fueron gobierno, dentro del país, ¿no? No se comparan los índices de corrupción en este momento con aquel. No es una forma de justificarlo porque, como te digo, el gobierno bolivariano está enfrentando el problema, pero hay que tener un poquito de moral también para hacer algún tipo de reclamos, ¿no? Mariana, ¿cómo ves a Venezuela en los próximos meses? ¿Qué le deseas tú como militante de un partido político, como venezolana, por supuesto? Sí. A nadie le gusta ver a su país que está en problemas, ¿no? ¿Cómo la veo? Veo que hay un pueblo consciente, veo que hay un pueblo que tiene diferentes quejas, porque sí te molesta hacer una cola para conseguir alimentos, porque sí te molesta que aunque la hagas no puedas conseguirlos, etcétera. Pero también veo que, lo que te decía, un pueblo consciente, un pueblo que sabe por qué estás haciendo la cola. ¿La estás haciendo porque el gobierno te está escondiendo los productos? No, la estás haciendo porque el empresariado está escondiendo los productos, porque no se están cumpliendo los sistemas de distribución adecuada. Veo que los venezolanos y las venezolanas entendemos que esta tiene que ser una solución que busquemos entre nosotros, porque finalmente somos los únicos capacitados para hacerlo. ¿Qué le deseo al país? Le deseo paz, le deseo sobre todo soberanía, le deseo sobre todo hacerse respetar en este y cualquier otro foro internacional, porque no por nada somos los hijos de Bolívar y Chávez, porque no por nada somos latinoamericanos y latinoamericanas que han construido un nuevo orden estratégico mundial, y eso se nota en foros como el que sucedió en la OEA, ¿no? Creo que esto va a salir bien, creo que una vez más vamos a resultar victoriosos en esta nueva arremetida imperial que se cierne sobre el país, porque creo que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas capaces de entender, de discernir lo que está pasando en el mundo en este momento y por qué se viene en contra de Venezuela, sobre todo por qué es Venezuela la atacada en este momento, porque hay una revolución, porque hay un país inmensamente rico en petróleo, que es el combustible que necesitan muchos países del mundo para sobrevivir. Eso es. Mariana González, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. De verdad que todos los latinoamericanos deseamos que Venezuela tenga mejores días, ¿cómo no? Claro que sí, estoy segura de que sí, y en la medida en que los tenga Venezuela, estoy segura de que los tendrá la región latinoamericana completa. Sin duda, sin duda. Un cariñoso abrazo, me voy con estos anuncios, mañana 8:30 de la noche estaremos con ustedes. Buenas noches.